Ok, vamos entonces hoy a hablar acerca de cuando la tormenta viene, cómo tener confianza y seguridad en medio de las tormentas de la vida. Y nuestro texto de hoy está entonces en Mateo 14 del 22 al 34. Y dice la palabra de Dios así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Entonces nuestro título de hoy es ¿cuándo la tormenta viene? Y la pregunta que vamos a resolver es cómo tener confianza y seguridad en medio de ella. Padre Celestial, gracias por este día, gracias por tu palabra que es justa, es santa, es precisa y nos sirve de ánimo, Señor. Y es como una antorcha en el lugar oscuro, Señor. Gracias, Padre, porque ella es la que nos guía nuestro camino en la oscuridad, en las pruebas, en las tormentas, en la enfermedad y en todo lo que nos ha de acontecer, Señor. Padre, ayúdanos a aprender de esta situación que los discípulos estuvieron viviendo para que nosotros podamos confiar en ti. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, fue una noche oscura en donde los discípulos acababan entonces de haber el Señor multiplicado los panes y los peces, haber alimentado a 5,000 personas, como dice allí en Mateo 14, ¿verdad? Al principio nos habla de que el Señor alimentó a más de 5,000 personas, sin incluir a niños y a otras personas que habían ahí, ¿verdad? O sea que eran más de 5,000 aún. Y dice la palabra de Dios que el Señor entonces los mandó a que pasaran al otro lado de la ribera. ¿Sí? Lo que ellos no tenían en mente era lo que les iba a acontecer. Acordémonos que son hombres pescadores, hombres que conocían el mar de Galilea al derecho y al revés. Eran hombres que usaban la noche para ir a pescar también, ¿cierto? Y hombres que están acostumbrados a la intemperie, ¿verdad? Y a todo lo que ocurriera en el ambiente, ya sean tormentas o cualquier cosa que levantara en el mar. Eran hombres expertos. Es más, eran hombres que realmente la pesca era su oficio. Pero algo sucedió en aquella noche, ¿verdad? Fue una oscura y tormentosa noche en el mar de Galilea y 12 hombres estaban asustados en un bote deseando nunca que hubiesen partido de la orilla del mar. Aunque eran expertos pescadores por excelencia, acostumbrados al agua toda la vida, estaban completamente aterrorizados. Y déjenme decirle, hermanos, que nosotros no nos podemos hacer la misma pregunta, hermano. Claro que sí. ¿No nos pasa a todos así en la vida? Vamos todos a atravesar momentos difíciles. Y todos en la vida ya hemos atravesado algunos momentos difíciles. Otros lo van a pasar. ¿Sí? Hay momentos difíciles en la vida que suceden de muchas maneras. ¿Cierto? Cuando la tormenta viene, ella viene de diferentes formas a nuestra vida. Una de ellas viene entonces con un problema matrimonial. ¿Cierto? Un problema matrimonial. No sé de qué manera usted llegó a Cristo, si venía con un problema matrimonial o no. O también, aún estando en Cristo, hay veces la tormenta viene con un problema matrimonial. Un problema con un hijo, ¿verdad? Un hijo que quizás se apartó de los caminos del Señor
o un hijo que está haciendo malas decisiones, las cuales le perjudican su propia vida y la vida familiar. Una enfermedad inesperada, ¿sí? Una enfermedad inesperada es otra tormenta que nos puede venir a la vida en cualquier momento, ¿sí? Tengo el caso de mi suegra que le causó la misma muerte, ¿verdad? Un cáncer. Una crisis económica, como la que sucedió en el 2007, 2008, 2009, y apenas estamos saliendo de ella, ¿verdad? Todos estos problemas le pueden suceder a cualquiera de nosotros. Y no sé qué problemas está atravesando, pero creo que el Señor nos quiere mostrar aquí cómo tener confianza y seguridad en medio de las tormentas. ¿Sí? Quizá usted esté pasando por alguna de ellas, quizá usted está joven, niño o joven, y quizás dice, yo estoy bien, todo anda muy bien. Puede decirle que usted va a crecer también, ¿verdad? Y aún como joven puede pasar por tormentas. Las tormentas no es cuestión de que se me van a pasar a mí, sino cuando me pasen. La muerte repentina de un ser querido es una crisis tremenda, ¿verdad? Es otra clase de tormenta, ese vacío que se siente por un momento. Pero hoy vamos a ver 4 puntos importantes para contestar entonces nuestra pregunta, ¿sí? ¿Cómo tener confianza y seguridad en medio de la tormenta? Porque tenemos un Señor Jesucristo que no solamente nos ha dado vida eterna después de la muerte por medio de la fe en su muerte y resurrección por nuestros pecados, sino también nos ha dado confianza para afrontar toda clase de tormentas en nuestra vida, toda clase de pruebas. Pero el primer punto que hemos de entender nosotros para tener confianza y seguridad en la prueba, el primer punto es la aceptación. Y vamos a aprender del primer punto que toda persona debe entender para poder entonces afrontar toda prueba que le venga en la vida, toda tormenta en su vida, es la aceptación. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque mire el versículo 24 comienza así, dice la palabra de Dios que en el 23, que despedía a la multitud, subió al monte a orar al Señor aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Qué había hecho él en el 22? Los había entonces, le dijo a ellos que fueran al otro lado de la ribera, entre tanto él despedía a la multitud y él se fue a orar. ¿Y cómo entra el 24? Mire lo que dice allí. Y ya la barca estaba en medio de ¿qué? Del mar, azotada por las olas porque el viento era ¿qué? Contrario. El primer punto para nosotros poder afrontar las pruebas y las tormentas por las cuales nosotros pasaremos en la vida o estamos pasando en la vida es primero aceptar la situación en la que estamos pasando. La aceptación es el punto más importante de todo esto. Porque cuando usted no quiere aceptar que lo que le está pasando le puede ocurrir a usted, entonces el Señor no le puede fortalecer en medio de la prueba. La palabra de Dios dice, y ya la barca estaba en medio del mar. Ya no había un punto de retroceso, hermano. Ya la barca estaba en el medio del mar. O sea que ya habían pasado por bastante tiempo. Esto es una narrativa. No está hablando de los puntos básicos, pero ya aquí desde el versículo 22, cuando el Señor nos manda que pasen a la otra orilla, hasta cuando estaban en el medio del mar, ya había pasado un tiempo, hermanos. ¿Sí? Pero ¿qué pasa, hermano? El primer punto que nosotros debemos de tener en medio de las pruebas es aceptar que estamos en medio de ellas. Aceptar. ¿Qué hacemos, hermanos, cuando estamos y nos hallamos de un momento a otro en una tormenta o en una prueba en la vida? ¿Qué hacemos? ¿Huimos de ella? ¿Huimos? ¿Es esta nuestra reacción? ¿Huimos de ella? ¿Tratamos como si no me está pasando a mí? ¿Trato de ignorar? ¿Sí? ¿Sabe? Hay algunos cristianos que reaccionan así. Tenemos el ejemplo de ¿quién? De Jonás. ¿Cierto? Él quería huir de ¿qué? Quería huir de la presencia del Señor cuando le mandó que fuera a predicar a Nínive. Y cogió para Tarsis en un barco, ¿verdad? Y nos dice Jonás 1:3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Huimos nosotros de las tormentas en la vida, hermanos, y de aquellas situaciones difíciles donde el Señor está llamando a que hagamos como debemos de hacerlo, predicar la palabra, o debemos de dar un buen testimonio en el lugar de trabajo en donde va a haber hostilidad o va a ocurrir algo, aún nos puede costar nuestro propio trabajo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a huir de la presencia del Señor? ¿Acusamos a Dios o a otros cuando nos encontramos en medio de la tormenta? ¿Sí? ¿Acusamos a Dios o a otros? Bueno, eso fue lo que decidió hacer Adán cuando
Cuando el Señor vino y le dijo, ¿qué has hecho, verdad? La mujer que me diste. Le echó la culpa a la mujer, ¿verdad? Le echó la culpa de que ella fue la que realmente le imbutió la fruta para que pecara contra Dios, ¿verdad? Pero no fue así, él mismo creyó a la voz de su esposa. El problema estaba en él, no estaba en ella. Amén. Acusamos a Dios o a otros, ¿sí? También lo vemos en la mujer de Job. Cuando Job lo pierde todo, ¿se acuerdan? Dios estaba para probar a Job. Dice que no había hombre justo en la tierra. ¿Sabe que era un hombre que caminaba con Dios y de repente le cayó la calamidad? Y perdió todo cuando tenía de un momento a otro, hermanos. Hasta aún parte de sus hijos. ¿Sí? ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo reaccionó la mujer de Job? ¿Cierto? Le dijo, maldice a Dios y muere. ¿Es usted una persona que maldice a Dios cuando le cae la calamidad? Es posible que como creyente uno puede llegar a maldecir a Dios. Decir, ¿por qué esto a mí si yo soy hombre justo? ¿Cierto? Quizá ella decía, pero ¿por qué si mi hombre es un hombre justo en esta generación? La palabra de Dios dice que no había ninguno justo como Job en su generación. ¿Sí? No quiere decir que no era pecador, sino que era un hombre que caminaba según el Espíritu, un hombre que realmente manifestaba la presencia de Dios en su vida, en su caminar diario. Pero aún así, aunque usted camine en la vida diaria con el Señor, no le va a garantizar que no entran tormentas en su vida. ¿Qué hacemos? O aceptamos el problema, hermanos. ¿Sí? O aceptamos el problema. Yo creo que lo mejor que hemos de hacer nosotros es aceptar el problema, como lo hicieron los discípulos en la barca. Y ya la barca estaba en medio del mar. Hermanos, si si por medio de un doctor se le ha detectado una enfermedad, y una enfermedad grave, debemos de aceptarla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya la enfermedad está allí. Si es la muerte de un ser querido que no hemos aceptado de por qué Dios se la llevó, debemos de aceptarla de igual manera. Nosotros tenemos a uno de mis hijos que está en el cielo. Quizás era hijo o hija, ¿verdad? No nació, murió en el vientre materno. Pero yo sé, como dice Job, que yo un día veré al Señor, y como dice también David, yo sé que él ya no puede o ella no puede venir a mí, pero yo iré a él. Yo sé que está en las manos del Señor, y yo sé que a Dios no le podemos acusar de despropósito alguno, porque así decía Job. Dios tiene un propósito para todo lo que se hace en la tierra. Debemos de aceptar el problema. Los discípulos tenían que aceptarlo, no había de otra manera. ¿Por qué? Estaban todos en una barca. Ahora, las barcas de ese tiempo de pesca no es como las que nosotros pensamos, que era una canoa ahí, ¿no? La palabra de Dios nos habla de otra ilustración también, cuando Jesús estaba pasando por medio con ellos en una barca, y él estaba durmiendo en la parte de abajo cuando vino una tormenta, ¿verdad? Si el barco tenía parte de abajo, no era una canoa, era un barco grande. Pero a pesar de que era grande, hermano, estaban en el medio del mar, azotados por las olas, porque el viento le era contrario. Hay veces nosotros vamos a tener pruebas en donde no solamente nos vamos a encontrar en ellas, sino que también todas las cosas se nos parecen ser contrarias a nosotros. Pero ¿sabe? Cuando aceptamos las circunstancias, entonces nosotros podemos decir, fue Dios quien nos trajo allí. Es Dios quien nos trajo aquí. Así como los discípulos, él sabía muy bien que fue Dios quien nos trajo allí. Él fue quien los mandó que pasaran al otro lado de la ribera. Sí, lo mismo nosotros debemos de aceptar que fue Dios quien nos trajo allí. Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Dice la palabra que fue Jesús en el versículo 22 quien hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. Es Dios quien nos hace pasar por todas estas calamidades para que nosotros podamos depender de él. Amén. Nosotros debemos de mirar más allá de lo que el ojo natural puede ver, y debemos de mirar lo que nuestro ojo espiritual puede ver por la fe, y es un diseño que Dios está haciendo en nosotros, que es el propósito de su elección en cada uno de los que han creído en Cristo, y es de conformarnos a la imagen del Hijo de Dios. 3 circunstancias para estar en una tormenta, hermanos. No solamente las tormentas vienen por causa de calamidades, enfermedades imprevistas
o situaciones difíciles o maldades que las personas nos hagan a nosotros, sino también porque nosotros no las buscamos. La primera yo me la busqué, Gálatas 6 del 7 al 8. ¿Qué nos dice allí? Vamos allí, Gálatas 6 del 7 al 8. Gálatas 6 del 7 al 8. Nos dice la palabra así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también que segará. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará ¿qué? Corrupción. Y mire que está hablando de creyentes. ¿Por qué le digo que está hablando de creyentes? Porque también le habla de espíritu. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No puede estar hablando del incrédulo, porque el incrédulo no tiene el espíritu de Dios, está hablando del creyente. Cuando usted siembra para su corrupción, para la carne, su naturaleza carnal, usted va a cosechar corrupción, destrucción, consecuencias por su pecado. Pero si usted siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Quiere decir aquellas cosas que pertenecen a la vida eterna: amor, paciencia, habilidad, paz. Otra circunstancia para estar en medio de la tormenta, no solamente como número uno, es porque nosotros no la buscamos, sino segundo, porque otro me la ocasionó. ¿Sabía usted que nosotros ocasionamos la muerte de Jesús? Fueron nuestros pecados quienes crucificaron a Jesús en la cruz, pero con la diferencia de que Él voluntariamente estuvo dispuesto a llevar nuestros pecados. Por eso nadie tiene amor más grande que este, que uno dé su vida por sus amigos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas venga vida eterna. Entonces, si Jesús, nuestros pecados ocasionaron que Él voluntariamente entregase su vida por nosotros, nosotros al entender que las circunstancias en la tormenta también nos ocurren a nosotros, porque hay otras personas que nos pueden ocasionar cosas a nosotros. Sí, Mateo 18:7, usted ve la palabra de Dios en Mateo 18:7, nos dice así la palabra de Dios. Vamos allí, solamente unos capítulos más adelante. Dice así: ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. ¿Sí? En este mundo es un mundo imperfecto, de pecadores y todo, y muchos tropiezos van a venir para nosotros injustamente. Así como Jesús estuvo dispuesto a llevar nuestros pecados, nosotros debemos de estar dispuestos a que otros nos causen tormenta, porque va a ocurrir, hermanos. Job 19:19 también habla de los amigos de Job, ¿se acuerdan? Job 19:19 dice: todos mis íntimos amigos me aborrecieron, y los que yo amaba se volvieron contra mí. Tremendo. En Juan 15:25, ¿cierto? Podemos ver cómo le sucedió a Jesús para que se cumpliese la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Hablando de su pueblo judío, ¿verdad? Otra circunstancia por la cual podemos estar en una tormenta no solamente es porque no la buscamos, número dos, porque otro me la ocasione, sino también porque el hacer la voluntad de Dios así lo requería. El hacer la voluntad de Dios así lo requería para que Jesús pudiera traer redención a la humanidad. De igual manera, requiere la voluntad de Dios que nosotros pasemos por diversas tribulaciones. ¿Sí? No por la tribulación, pero por diversas tribulaciones. ¿Sí? Primera de Pedro 3:17, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Vamos allí, hermanos. Primera de Pedro 3:17 nos dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo ¿qué? El mal. El mal. ¿Sí? Sí, mejor que nos vean haciendo lo correcto y padecer por lo correcto que haciendo lo malo, ¿cierto? En Mateo 16:33 dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido ¿qué? El mundo, dice el Señor Jesucristo. Y la segunda de Timoteo 3:12 nos dice a nosotros también que los que quieren andar piadosamente sufrirán ¿qué? Persecución. El segundo punto que debemos de hacer cuando estemos nosotros entonces atravesando la prueba, primero es aceptar la situación. Los discípulos tenían que aceptar que ya estaban en el medio del mar, ¿sí? Y que era Dios quien los había puesto allí. El segundo punto
que debemos de hacer cuando estemos afrontando la tormenta es la intercesión. La intercesión es vital para que nosotros podamos tener fortaleza en medio de la tormenta que ya hemos aceptado, en medio de la prueba. Romanos 12:12 nos dice: sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La constancia en la oración va a verificar claramente mi comunión con Dios. ¿No he visto que cuando un hijo tiene buena comunión con su padre y habla bastante con su padre, manifiesta la comunión que tiene del Padre y que tanto conoce de su Padre y que tanta confianza tiene de su Padre? Lo mismo nosotros, a mayor oración, mayor dependencia de nosotros, del Señor. La palabra interceder viene del latín intercedere y según la Real Academia de la Lengua Española significa hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal. ¿Sabe que nosotros tenemos un sacerdote, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre? Él está a la diestra del Padre, intercediendo por los santos. Dios está en control de nuestra vida. ¿No es así? Él no está. Cuando nosotros entonces intercedemos, nos damos cuenta que es Dios quien ora por mí. Es Dios quien ora por mí. Es Cristo quien está intercediendo por mí. Cuando usted tiene comunión con Él, se da cuenta que usted no está padeciendo solo. Lo que usted está padeciendo lo padeció Cristo en la tierra, y fuera de eso Cristo lo reconoce en el cielo. Él está orando por ti. Él incesablemente está orando por nosotros. Hay veces no sabemos cómo orar, como dice Romanos 8, pero el Espíritu Santo ora haciendo intercesión por nosotros con sonidos indecibles. Porque muchas veces no sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo nos ayuda a orar conforme a la voluntad de Dios. Dios está en control de nuestra vida. La historia nos dice de Jesús que despedía a la multitud en el versículo 23, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. El Señor estaba orando mientras ellos estaban en la tormenta. Era para que ellos entonces confiaran de que si el Señor les dijo que pasaran, es porque Él ya está teniendo cuidado de ellos. El Señor los estaba preparando esta vez, muy diferente a la vez pasada. La vez pasada estaba dentro de la barca, ahora Él estaba afuera para ver si iban a depender de Él. Una vez Él muriese por sus pecados, delante de los muertos, ascender al cielo, para si iban a depender por la fe en su palabra. Poco a poco el Señor los iba dejando ir para que pudieran ellos aprender a depender del Padre Celestial y de la comunión que tienen con Él, con Cristo. Si tu tormenta es una de corrección, déjame decir, por tus errores, o porque todavía no eres salvo, en Lucas 23:34 dice el Señor en la cruz, mientras está siendo crucificado por tus pecados y los míos: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Por qué? Porque Ezequiel 33:11 dice: diles vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, ¿por qué moriréis, oh casa de Israel? Y así le decía a la casa de Israel cuando ellos se iban en pos de ídolos. ¿Sí? Obviamente, la palabra de Dios nos muestra muy claramente que el Dios de Israel es el mismo Dios que tenemos ahora nosotros, los gentiles, quienes hemos recibido la adopción por medio de su muerte y resurrección. Hechos 10, del 39 al 43, miren lo que dice la palabra de Dios. Hechos 10, del 39 al 43. Y nosotros somos testigos de todas las cosas, hablando de los apóstoles, que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros los que comimos y bebimos, hablando de los apóstoles, con Él después de la resurrección de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio es todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. No importa lo que qué tan bajo hayas caído, la gracia de Dios te cubre toda multitud de pecados.
Cristo murió por todos nuestros pecados conforme a la Escritura y resucitó entre los muertos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna, tenga el perdón de pecados. Por eso la salvación es por gracia, porque todos los que creen en Él reciben el perdón de pecados. Si tu tormenta es una de perfección, déjame decirte, es porque Dios nos está formando, ¿cierto? A los que antes conoció, a estos predestinó para conformarlos ¿a qué? A la imagen del Hijo de Dios. Es el propósito de Dios que nosotros desarrollemos la imagen de su Hijo aquí en la tierra. Quiere decir que en la práctica podamos nosotros manifestar la fe que Jesús tuvo dependiendo del Padre en la tierra. ¿Sí? Quiero que sepas que Él intercede por nosotros a la diestra del Padre como nuestro sumo sacerdote en el lugar santísimo, hermanos. Él ora por nosotros. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, tiempo presente. Todo está en tiempo pasado, la salvación ya murió por nosotros, ya resucitó entre los muertos y ahora está a la diestra de Dios e intercede en tiempo presente por nosotros. Él no está ajeno a tu problema, a tu dolor, a tu situación. Él ora por ti. Marcos 6, del 47 al 48, nos complementa la historia diciendo que al venir la noche, cuando los discípulos están en la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Nos añade Marcos que ellos trataban de remar. ¿Por qué? Porque el viento les era contrario. Y remaban con fatiga, quiere decir cuando ya no daban más. Lo que quiere decir que el Señor era atento a lo que estaba pasando. El hecho de que Él estaba distante no quiere decir que Él es ajeno a lo que está pasando aquí en la tierra. El hecho de que Él está a la diestra del Padre no quiere decir que Él está ajeno a tu situación que está pasando aquí en la tierra contigo. El Señor Jesucristo está allí. Por eso en Hebreos 4, del 14 al 16, miren como lee la palabra de Dios. Hebreos 4. Y nos dice así la palabra: tú has de venir con toda confianza ante Él. Efesios 4, del 14 al 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, tengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Dónde? En la cruz, pero sin pecado, porque nunca pecó. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor quiere que tú sepas que Él está orando por ti para que tú encuentres gracia para el oportuno socorro. ¿Sabe que cuando el sumo sacerdote estaba en la nación de Israel y todavía Jesús no había venido a morir por nuestros pecados, ellos tipificaban todo esto por medio del ritual del sacerdocio? Y el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo y tenía un pectoral en los cuales tenía 12 piedras preciosas que simbolizaban las 12 tribus de Israel. Y él entraba y entonces entraba al lugar santísimo y espiaba. ¿Por qué? Traía un cordero y espiaba la sangre en el propiciatorio para el perdón de toda la nación. ¿Por qué? Por un año, ¿verdad? Y cuando entraba con esas 12 piedras, tipificaba entrando el sacerdote de lo terrenal, el lugar de la congregación, a lo que estaba después del velo, que era lo celestial. Pero Jesucristo mismo entró al cielo mismo, hermano. Y está haciendo intercesión por los santos continuamente. Cosa que el sumo sacerdote no podía porque moría, ¿verdad? Todo eso tipificaba algo que había de venir. Cristo está intercediendo por ti. El salmista habla así en el Salmo 22, del 1 al 5. Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe por qué? Porque si te sientes solo y agobiado es normal. Pero lo importante es que tú vayas al Señor, al trono de gloria, en tu momento difícil, en tu tormenta, y diga: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor?
Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Amén. Empezó con angustia, pero terminó con fe. Y cuando usted le añade a la fe lo que hay que añadirle, quiere decir, cuando usted le añade a la fe dominio propio, paciencia y todas estas cosas, no le van a dejar estar inútil en las cosas que usted haga para el Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque muy pronto la esperanza vendrá, y ese es el tercer punto. ¿Qué hacer cuando la tormenta viene? Primero, tienes que aceptar las circunstancias. Segundo, debes de interceder al Señor. ¿Por qué? Porque está haciendo intercesión por ti en el cielo. Y tercero, la esperanza. La esperanza. Vienen los resultados, hermanos, la esperanza. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos leído que el Señor había visto que ellos estaban remando con fatiga, de tal manera de que ya no daban más, porque era la corriente contraria, y fuera de eso el viento contrario, todo estaba contrario, y las olas, imagínense, ya inundándose la barca, ya no daban más? Es lo mismo nosotros cuando ya estamos que no damos más, pero necesitamos fe. ¿Sabe qué pasa? La esperanza viene. ¿Por qué? Porque el Señor vendrá a mí. El Señor vendrá a mí. Él intercede por mí, pero ahora Él viene a mí y me va a dar, ¿qué? Esperanza en medio de la prueba. Esperanza. Debemos de entender dos cosas en medio de la tormenta, hermanos. ¿Sí? Primero, que toda tormenta es pasajera. Esta también pasará. Escúcheme, hermanos. Cuando usted pone la fe en el Señor Jesucristo, en medio de la tormenta, usted se va a dar cuenta que Él está con usted y que esta también pasará, así como han pasado muchas otras en el pasado. ¿Sí? Segunda de Corintios 4, miren lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver ahí en Segunda de Corintios 4, del 17 al 18 nos dice: porque esta leve tribulación, dice Pablo, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso ¿de qué? De gloria. Y él dice que esta tribulación momentánea, no mirando nosotros las cosas que se ven, las circunstancias que nos agobian, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, porque pasarán, hermanos. Pero las que no se ven son eternas y permanentes. Cuando tú pones la vista en el Altísimo, por medio del Señor Jesucristo, te vas a dar cuenta que esta prueba también pasará. Una cosa es sufrir sin esperanza, otra cosa es sufrir lleno de esperanza. Así es, hermanos. Sí. Segunda de Corintios 1:8 también nos dice que aunque aquellas situaciones en las que pasamos, que ya no damos más, como le sucedió a Pablo, miren lo que dice, pasó en 2 Corintios 1:8, dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Tremendo. ¿Sí? Sabes que el apóstol Pablo se sintió un momento difícil en donde iba a perder la vida y el Señor lo socorrió. Así también nosotros lo sentimos algunas veces, pero es una cosa es sufrir con esperanza, otra sin esperanza. En versículo 34, la esperanza era esta, hermanos. En el versículo 34, que nos dice la palabra de Dios, nos dice: y terminada la travesía, vinieron a la tierra de ¿qué? De Genesaret. El Señor les había dicho de antemano que pasarían. Sí, que pasarían. Miren lo que dice el versículo 22. Dice en Mateo 14:22: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Les digo que se subieran a la barca para que fueran delante de él a la otra ribera. Si él dice que van a ir a la otra ribera, es porque iban a llegar. Iban a llegar, hermanos, sí. Iban a llegar. Hay veces nosotros descuidamos y pensamos que lo que el Señor nos pone a hacer o nos pone a atravesar por las tormentas, parece como que no vamos a llegar a la otra ribera, pero sí. Lo confirmó el versículo 34: y terminada la travesía vinieron a la tierra de Genesaret. Segunda cosa que hemos de tener en cuenta
tormenta, para la esperanza, no solamente es que toda tormenta es pasajera, sino que el Señor vendrá a mí. Que el Señor vendrá a mí. ¿Sí? Él vendrá a nuestro auxilio. Dice así el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Hermanos, quien viene a usted a auxiliarle es aquel que venció la muerte. Es aquel que se levantó entre los muertos. Es el Creador mismo, quien hizo los cielos y la tierra. Dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra y tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma, tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Así sucedió en la historia, hermanos. Dice en el versículo 25, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Tremendo. ¿Quién vino a ellos? Jesús. Y venía andando sobre el mar a la cuarta vigilia de la noche. ¿Qué es eso? ¿Sabe que fue bastante tiempo que pasó hasta que Jesús viniera hacia ellos? Pero era ya cuando yo no podía más. ¿Para qué? Para que Él les iba a enseñar que es cuando uno no puede más, que cuando realmente nosotros dependemos del Señor y podemos depender de Él. ¿Cierto? No debería de ser así, pero a veces nosotros tenemos que llegar hasta lo último de nuestras fuerzas para finalmente soltar y depender de Él. ¿Sí? Dice, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Qué manifiesta el andar sobre el mar, hermanos? Estamos hablando de un mar turbulento, un mar que los hundía a ellos, ¿verdad? Significa dominio sobre la naturaleza, dominio sobre la situación, dominio sobre la tormenta, hermanos, dominio sobre la enfermedad, dominio sobre todo lo que usted esté atravesando, hermanos. El Señor Jesucristo tiene dominio sobre todo. Dice Isaías 43, del 2 al 3, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo Israel, soy tu Salvador. ¿Se acuerda cuando Daniel fue lanzado al pozo de los leones? ¿Quién estaba con él? El Señor, quien le tapó la boca a los leones para que no le pasara nada. ¿Quién estuvo con los 3 amigos de Daniel cuando fueron lanzados al horno ardiente a morir, incinerados? Jesús. Decía Nabucodonosor, no tiré a 3, ¿y por qué veo a uno como hijo de Dios? ¿Sabe? Cuando caminamos con el Señor, la gente ve en nosotros, no a nosotros mismos, sino al mero Hijo de Dios. Al Hijo de Dios actuando a través de nuestras vidas. Es posible, en medio de la tormenta, en medio de la enfermedad, en medio de estar afrontando la muerte, que la gente pueda ver en nosotros al Hijo de Dios. Había un pastor que me decía que él llegó a darle consuelo a una señora que estaba a punto de pasar a la eternidad. Tenía un cáncer incurable, súper doloroso, y esperaba ver a la hermana, porque era creyente, adoloría, y mejor dicho, dando gritos quizás del dolor tan tremendo. Cuando llegó al hospital encontró que ella estaba sonriente, gozosa. Y el pastor le dice, hermana, ¿cómo quiere que yo ore por usted y por su familia? Le dice, pastor, ¿por qué va a orar por mí y por mi familia? Yo creo que yo más bien quiero orar por sus necesidades. Oh, tremendo, ¿verdad? Y él dice, pero señora, usted va a morir. Yo estoy todavía vivo aquí. Dice, pero no sabe que yo estoy más bendecida que usted. Dice, ¿cómo es posible que usted está diciendo que usted es más bendecida que yo? Dice, sí, porque voy a ver a mi Señor primero. Voy a ver a mi Señor primero. Y el pastor comenzó a llorar y le comenzó a decirle a ella todas sus cargas que tenía en su familia y en su ministerio, para que ella orara por él. Y ella oró por todas esas necesidades. Y tan pronto terminó de orar, sonrió la señora y murió.
aún en medio de la muerte, se vio la presencia del Señor en la vida de ella. El cuarto punto, hermano, el primer punto para afrontar las tormentas de nuestra vida, primero es aceptar la situación. Ya estamos en el medio del mar, estamos pasando por ella. Número 2, vimos que es la intercesión. Debemos de orar, depender del Señor, sabiendo de que Él intercede por nosotros a la diestra del Padre y el Espíritu Santo como sonidos indecibles. Tercero, entonces viene ¿qué? La esperanza. La esperanza. El Señor viene a mí y me auxilia. Amén. Y número 4, hermano, cuando vemos que el Señor está viniendo a mí, entonces la fe comienza a ejercitar la fe, bien importante. ¿Cuál es el propósito de toda esta tormenta, hermanos? Formarlos espiritualmente hablando a los discípulos. ¿Cuál es el propósito de toda tormenta que tú estés pasando? Aún incluyendo aquellas que nosotros en nuestra carnalidad sufrimos las consecuencias de formarnos. Él quiere formarnos a nosotros, como dice Pablo a los Gálatas: cuánto no lloro por vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros. No quería decir que no estaban salvos, sino de que estaban salvos, pero no emanaban esa salvación al mundo, ¿verdad? Su fe no se hacía visible por el legalismo. No se le veía la gracia de Dios fluyendo en poder a través de ellos. El Señor lo quiere formar espiritualmente hablando, hermanos. Él vino a ellos y no le reconocieron. Miren lo que pasó aquí, hermanos, ¿sí? Miren el versículo 25. Mas a la cuarta vigilia, ¿cuál es la cuarta vigilia? Había 4 vigilias. La primera vigilia venía desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. La segunda desde las 9 de la noche hasta las 12 de la madrugada. Esa es la segunda vigilia. De las 12 de la madrugada a las 3 de la mañana es la tercera vigilia. Y la cuarta vigilia de las 3 de la mañana a 6 de la mañana, que fue cuando ellos, entonces, el Señor vino a ellos. Y dice allí la palabra de Dios: mas a la cuarta vigilia, entre las 3 y las 6 de la mañana, de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, versículo 26, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pues no es normal ver a un hombre caminando sobre el agua, y sobre todo con toda esa neblina y con toda esa oscuridad. Vieron como si fuera un fantasma. Él vino a ellos y no le reconocieron. Es posible el Señor venir a nosotros por medio de otro hermano cuando estamos en tormenta y no reconocer su voz. Escúcheme bien. Es posible. ¿Por qué estamos tan concentrados en las circunstancias que no nos parece relevante esa palabra bíblica que el hermano nos está trayendo? O aquella oración que el hermano está haciendo. ¿No es así? Las circunstancias oscurecen que podamos ver al Señor en medio de las pruebas. Pero dice: los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Oye, qué bueno, ¿eh? Tened ánimo, dice el Señor, yo soy, no temáis. Muchas veces no le reconocemos en medio de la tormenta como ellos no le reconocieron, ¿cierto? Ahora, ¿cómo ellos le reconocieron? Matriculándose en la escuela de la fe. Requería confiar, no en lo que veían porque no se veía claro, sino confiar en lo que Él decía. La fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Por eso alcanzaron un buen testimonio los antiguos. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ellos tenían que matricularse en la escuela de la fe, y todos nosotros tenemos que matricularnos en la escuela de la fe, porque es cuando la tormenta viene, lo visible únicamente es la tormenta. Pero nosotros vivimos como viendo al invisible, dice la palabra de Dios, a quien amamos sin haberle visto, dice la palabra de Dios. ¿Sí? Matriculándonos en la escuela de la fe, confiando en su palabra a pesar de las circunstancias. Dios quiere que nuestra fe en Cristo vaya creciendo, como dice la segunda de Tesalonicenses capítulo 1 y versículo 3, ¿verdad? El Señor quiere que nuestra fe vaya, ¿qué? Creciendo, hermanos, creciendo. ¿Sí? Así crecía la fe en los tesalonicenses. Alguien tomó la iniciativa de fe, Pedro, Filipenses 4:13, hermanos.
¿cierto? ¿Y qué nos dice Filipenses 4:13? Veamos aquí la palabra de Dios, nos dice: entonces le respondió Pedro y le dijo al Señor: si eres tú, manda que yo vaya a ti. Versículo 28 al 29. Sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir ¿a quién? A Jesús. ¿Sí? Alguien tomó la iniciativa de fe. Este fue Pedro, hermanos. ¿Sí? Leamos Filipenses 4:13. Dice así: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe que es que nuestra fe tiene un objeto y es Cristo? Amén. Amén. No es tener fe en fe o fe en Dios. Nuestro Dios tiene un nombre y es Jesucristo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir ¿a qué? A Jesús. Nadie puede crecer en la fe quedándose como espectador, mi compañero, mi compañera. Tú y yo debemos de ser protagonistas si queremos crecer y avanzar en la fe. Amén. Se ve tu fe en la medio de la tormenta. Se ve que tu ánimo no decae porque se ve que estás caminando sobre las aguas. ¿Puede ver la gente la mano de Dios sobrenatural actuando a pesar de las circunstancias? Si es así, entonces tu fe se está haciendo visible, como se hizo la de ¿quién? La de Pedro. Todos ellos estaban salvos allí, excepto Judas, ¿verdad? Pero no todos ejercieron fe en su caminar diario con Cristo en este momento. Los demás se quedaron atemorizados, paralizados. Ningún hombre o mujer creyente se puede quedar como espectador y de esa manera poder avanzar sobre las circunstancias o sobre la adversidad en su vida. Nadie puede crecer en la fe quedándose como espectador. Tú y yo debemos de ser protagonistas si queremos crecer y avanzar en la fe. Salmos 34:15 nos dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Él puso su fe sobre la palabra de Cristo. Si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. Y así fue. Ven, le dijo el Señor. ¿Qué requería él? Que le creyera a su palabra. Una cosa es creer en él para ser salvo, otra es creerle a él. ¿Para qué? Para que camines en esta vida mostrando la imagen del Hijo de Dios, que tu fe se haga visible, como dice Santiago, ¿verdad? Que tu fe se haga obra. ¿Qué causó a Pedro el empezar a hundirse, hermanos? Su fe empezó a flaquear. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres ¿qué? El Hijo de Dios. ¿Por qué empezó a hundirse? Pues quitó sus ojos de Cristo, ¿sí? Y lo puso en las circunstancias. ¿Por qué nos empezamos a hundir cuando en un momento estábamos triunfando sobre la prueba, sobre la tormenta en nuestra vida y de repente decaemos un momento? Es porque estamos quitando los ojos de Cristo y de su palabra. Pero ¿sabe? Yo le doy el beneficio a Pedro. Él por un instante caminó sobre las circunstancias, los otros no. Valiente caminando sobre las circunstancias y experimentó el poder de Dios en su vida. ¿No es bonito eso? Y confió tanto que digo que si voy caminando, pero si yo quito mis ojos de él, ya él me va a asir de su mano. Y sabe, nuestra fe no es perfecta, pero cuando la ejercitamos se ve, se hace visible. ¿Cuántos de nosotros no necesitamos que el Señor nos asíe o nos tome de su mano? Todos, ¿verdad? El Señor le ayudó. Da ese paso de fe. Confía en su palabra, porque esta también pasará, esta prueba. Debemos de darle crédito a Pedro por reconocer que se estaba hundiendo, porque clamó al Señor y por ayuda. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. 1 Pedro 3:12. Y con esto terminamos, hermanos.
Romanos 8, del 35 al 39. Dice la palabra de Dios así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, ni que la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos podrá separar, esta también pasará. Para finalizar, miren lo que dice Hebreos, por favor. ¿Quiere triunfar usted sobre las pruebas y la batalla de su vida? Terminamos con Hebreos 2. Hebreos, y dice así, en el libro de Hebreos capítulo 12, después de mostrarnos estos hombres de testimonio en Hebreos 11, que no solamente eran creyentes, sino hombres que caminaron según la fe. En el versículo 34 del capítulo 11 de Hebreos dice que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, versículo 33 y 34, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, eran pacificadores, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Está hablando de la mano sobrenatural en aquellos que deciden creerle a Él, a su palabra, mientras caminan con Él, ¿verdad? Y por eso en el capítulo 12 nos dice así, versículo 1, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, todos los del capítulo 11, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo, ¿el qué? El gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. ¿Es posible tener gozo mientras sufrimos? Claro, sí. El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, considerad nuevamente con nuestra mente, hermanos, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Por qué nuestro ánimo se cansa hasta desmayar? Porque estamos quitando los ojos de nuestro Señor Jesucristo y nos olvidamos de que Él padeció aún hasta la muerte, y ninguno de nosotros va a padecer hasta la muerte misma. Porque mira lo que dice allí, versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Él sí. Y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo les dirige: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. El Señor quiere que nosotros aprendamos de Él y que Él nos va a ayudar en toda prueba. Amén. Esta también pasará. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. No sé por qué situación estará pasando alguna persona, Señor. Situación de muerte, situación de enfermedad, situación de que nunca quizá haya conocido a Cristo como Salvador, pues necesita hoy venir a Cristo por medio de la fe, creer que Cristo murió por sus pecados conforme a la Escritura y se levantó entre los muertos, para que pueda obtener el perdón de pecados y la resurrección de la vida eterna, Señor, como regalo. Padre, si es un creyente, Señor, tapando por tribulación, por angustia, por adversidad en su trabajo, en su casa, en su matrimonio, en su enfermedad, o con su hijo, problemas. Padre, yo te pido de que se dé cuenta de que el Señor no le ha abandonado, que acepte la situación por la cual está pasando. Número 2, que confíe en el Señor, que confíe que el Señor también está haciendo intercesión por él, y por lo tanto que él deberá estar intercediendo por ese hijo o por aquella persona que se está extraviada. Padre, también que ponga su fe en la persona de Cristo, que el Señor viene a ayudarle en el momento de angustia, y que se dé cuenta que siempre nos da gracia sobre gracia, y en su plenitud podemos tomar todo gracia sobre gracia. Padre, yo te pido que tú le fortalezcas su fe, que no quitemos nuestros ojos en Cristo, el autor y profesional de nuestra fe. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.